y se perfila para definirle abierto. Yo creo que el arquero se dio cuenta de eso, pero Kendry, con la viveza que tiene, si el arquero se tiraba antes para el palo derecho, se la iba a clavar en el primer palo, porque lo conocemos a Kendry, sabemos lo que hace. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y por supuesto nos encontramos con esta fecha número 3 que arrancó con el partido de Colombia-Uruguay, que empataron 2-2, que después prosiguió también con el partido de Paraguay y Argentina, que gana Argentina 1-0, y en este momento nos encontramos con el tercer partido de la jornada, que encima se nos superpuso con el de Argentina, pero sí, todo lo pudimos ver igual y lo pudimos analizar, y también en este caso lo vamos a reaccionar a las mejores jugadas y vamos a analizar un poco de lo que fue el enfrentamiento entre Ecuador y Bolivia. Resultado que, si no me equivoco, pegué, o si no lo pegué por arrepentirme y... Perdón, no lo pegué por arrepentirme y por un gol nada más, porque yo creo que había dicho 2-0 para Ecuador, pero había dicho 2-1 antes. Entonces, nada, en fin, el resultado estuvo ahí, la pegamos que iba a ganar Ecuador y la pegamos ahí con lo justo, porque fue en el último minuto un resultadazo que se trae Ecuador de Bolivia, que se trae Ecuador de La Paz y que puede llegar a dejar sin técnico, creo yo, de no mediar ningún inconveniente, porque la verdad es que Bolivia últimamente viene de mal en peor y mejoró un poco la versión, pero creo que en líneas generales mereció llevarse el partido a la selección ecuatoriana, que cuando le falta fútbol tiene ganas, tiene huevo, tiene eso de tirarse de cabeza a cada pelota, y cuando no tiene eso le sobra fútbol. Entonces está, la verdad, bastante equilibrada la selección. Eso sí, quizás si empataba el partido, hoy estaré acá haciendo el análisis y diciendo que Ecuador no cumplió, pero la realidad es que ganó, entonces el resultado está, por lo tanto cumplió con lo que tenía que hacer. Vos cuando vas a jugar a La Paz tenés que ganar, no importa el cómo, tenés que ganar, es así. Y en este caso la selección ecuatoriana sigue extendiendo su paternidad frente a la selección boliviana. ¿Qué decir del chico récord, no? Podríamos decir el niño polla, ustedes saben quién es Jordi NP, bueno, en este caso Kendry Páez NP. Podemos decir tranquilamente, porque es tremendo. El récord que rompió, 16 años y 161 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en las eliminatorias. Locura total. Dicho esto, vamos a arrancar con el resumen, vamos a arrancar con el análisis, en este caso, del partido. Y nos metemos ya de lleno con la primera jugada del partido, que fue en el minuto 15:45. Voy a ir analizando jugada por jugada para ir más en profundidad. Ahí estamos viendo el primer disparo al arco, que fue de la mano de Kendry Páez, de La Joya. La realidad es que este tipo de partidos en esta cancha no se puede jugar mucho al fútbol. Es cierto que la selección argentina quizás te pueda llegar a demostrar lo contrario con lo que hizo el último partido, pero la realidad es que es muy complicado jugar, porque a calcular la potencia de los pases, te pica mal la pelota, es muy difícil jugar en este tipo de canchas, así que creo yo que en líneas generales está aprobado Ecuador, está aprobada la selección ecuatoriana, y también tengan en cuenta que es una selección muy joven que no sabe jugar todavía en la altura, y así todo, los únicos dos partidos que han jugado esta selección de chicos que tiene, han ganado. Entonces, de a poquito se van a empezar a dar cuenta que a medida que vayan pasando las fechas, cada vez se va a ver un equipo más consolidado, un equipo más experimentado también, va a empezar a tener más duelos encima, entonces se va a notar una soltura por parte de la selección. Voy a ir, por supuesto, después con la parte de Bolivia, porque quiero analizar a Bolivia también. Ustedes saben que acá es Sudamérica, pero bueno, me quiero quedar con la parte de Ecuador, que ganó, ha hecho un gran partido de la mano del pelado de Brazers, el pelado Félix Sánchez Vaz. Locura total lo de Félix, la verdad. Otro más, un técnico que entendió a la perfección qué jugadores tiene y a qué tiene que jugar, que quizás era lo que a Alfaro le estaba faltando últimamente. Dicho esto, pasamos a la jugada del gol. La jugada del gol que viene de un gran pase de 3 dedos del Niño Moy, si no me estoy equivocando, y después Kendry, esta definición exquisita, loco. ¿Qué definición mete Kendry Páez? Con 16 años hacer este tipo de cosas es que estás mal del bocho, estás mal de la cabeza. Tremendo, la verdad. El gran pase de Moy, nuevamente se juntan los dos y hacen explotar a la selección ecuatoriana. Gran pase de Moy de 3 dedos, dejándolo con la posición exacta para que solo tenga que encarar Kendry. Y después Kendry traslada muy bien, se adelanta a la posición del defensor boliviano y se perfila para definirle abierto. Yo creo que el arquero se dio cuenta de eso, pero Kendry, con la viveza que tiene,
si el arquero se tiraba antes para el palo derecho, se la iba a clavar en el primer palo, porque lo conocemos a Kendry, sabemos lo que hace y de lo que es capaz. Entonces se le abrió tanto y hasta último momento lo vio que no se movía el arquero, y como vio que no se movía se la tiró, porque definir el segundo palo es señal de gol, es así en este tipo de jugadas. Así que un gran gol de Kendry, el gol récord, como les digo, que se lo rompió a Gustavo Nefa, pero si quieren más información les dejo ahí abajo el video en el que analizamos el partido de Kendry. Y vamos a pasar ahora sí a la segunda jugada clara del partido. No hubo mucha, fue un partido, la verdad, bastante trabado, o mejor dicho, bastante poco eficaz, podemos decir, bastante errático, ahí está, esa es la palabra, bastante errático. Hubo pases muy largos, algunos se quedaron cortos, no había momentos en los que Ecuador, por ejemplo, tenga la pelota y haga 10 pases seguidos, no pasó mucho eso, como así tampoco pasó por parte de Bolivia. Y acá estamos viendo una gran jugada después de un gran pase de Kendry. Kendry participó en todos los ataques de la selección ecuatoriana. Y una definición, en este caso por la banda izquierda, que termina atajando muy bien el arquero de Bolivia. Me quiero quedar con eso también porque siempre le caemos, en este caso a Vizcarra, a Lampe le caemos a veces porque le meten goles a Bolivia, y la realidad es que no es culpa de los arqueros. Hay una mala defensa de Bolivia ya hace mucho tiempo. Y fíjense este tipo de jugadas, acá te das cuenta. Ahí estoy hablando por parte de Bolivia también, que creo que no le encuentra la mano Costas, y para mí es un ciclo cumplido. Si no saca aunque sea un punto sobre 6 posibles, va a ser un ciclo cumplido en estas 2 fechas eliminatorias, pero la realidad es que la solución no está en traer un técnico con experiencia. La solución está en traer un técnico que ponga sobre la mesa un proyecto y diga vamos con esto. Copiar un poco el estilo que tiene la selección ecuatoriana, por ejemplo. Pasamos a la jugada, para mí, más polémica, no iba a decir polémica, pero no. La jugada más peligrosa, ahorita no me salía la palabra. La jugada más peligrosa del partido, que fue este tiro libre. Miren lo que es esto. A esto me refiero con que es muy difícil jugar en la altura. El bombazo que le meten a Moisés Ramírez, que hoy salió a la cancha a jugar en lugar de Galíndez. Me pone contento también por parte de Sánchez Vázquez, que empiece también a mechar un poco a Moisés Ramírez, que va a ser el arquero de futuro de la selección ecuatoriana. Entonces está bueno que lo vaya poniendo. Y acá un atajadón se manda, porque la roza con la mano, si no termina siendo gol, si no era travesaño y adentro. Y vos no la podés calcular ese tipo de pelotas, porque en la altura la pelota te va vivoreando, no sabés cuándo va a bajar. Así que bien por parte de Moisés, que la termina sacando, y después los cabezazos, para que se den una idea, terminan afuera, pero bueno, no lo voy a poner por una cuestión, ya saben, ya se dan cuenta por qué no lo hago. Y pasamos ahora sí a la jugada previa a lo que va a ser el gol de Bolivia y después el gol de Ecuador. En este caso, una de las últimas jugadas en las que participó Kendry, que fue nuevamente abriendo la pelota para la izquierda. Acá un gran centro, y después Ener, que no la llega a empujar. Yo no entiendo qué le está pasando a Ener últimamente en la selección ecuatoriana. Está pifiando mucho. Ustedes saben que a mí me encanta Ener y que lo banco a muerte y lo sigo bancando. Pero bueno, últimamente es cierto que está bastante errático en la selección. No se le están dando las cosas, pero sepan que cuando la selección lo necesite, él va a aparecer, sépanlo. Ya se los dije con el Inter, bueno, ahora se los digo con la selección. Cuando la selección lo necesite en el momento importante, Ener va a estar ahí a disposición. Esa fue una de las jugadas de lo que fue el segundo tiempo, y acá estamos viendo el gol. Qué jugadón que se manda Henry Vaca, y después una gran definición de Ramallo, inatajable para mí, para Moisés. Es un bombazo al ángulo, inatajable. Y era el 1-1 en el minuto 82. Yo creo que Bolivia con este resultado estaba bien. ¿Pero por qué estaba bien? Porque quizás no lo mereció tanto. Tuvo ese tiro al travesaño, es cierto, pero Ecuador en líneas generales, lo dije al principio del video, lo dije a mitad del video y lo digo ahora, tenía dominado el partido dentro de todo. Y es más, no supo aprovechar los contragolpes que tuvo, que quedó muy mal parado Bolivia más de una vez. Y así todo, llega este gol de Bolivia, el 1-1, y para mí era bastante premio para Bolivia el 1-1. Pero ¿qué pasa? Se desesperó nuevamente, se desespera con ese 1-1, quiere ir en busca de todo y termina quedando mal parado. Y ahora miren lo que hace acá Moisés, el pase que pone Moisés, 2 asistencias el día de hoy, sigue rompiendo todo Moisés. Y el golazo de La Rola, el golazo de Kevin Rodríguez, que había entrado en lugar de Kendry Páez. Bueno, Kevin Rodríguez, La Rola, más que merecido, otro chico que es ascenso del fútbol ecuatoriano en estado puro. Así como lo es Félix Torres, que es un jugador de ascenso total, en este caso Kevin Rodríguez
jugador con sangre de ascenso, con raíces en el ascenso ecuatoriano, termina marcando el gol y me pone muy contento por él porque se lo merece, loco. Se lo merece. Lo he dicho varias veces, ha sido muy criticado en su momento cuando lo convocaron al Mundial y hoy en día está pagando con goles y este es el primero de muchos. Yo creo que es el primero de muchos. Así que un gran partido se termina llevando a la selección ecuatoriana. La Tri termina ganando el enfrentamiento 2-1 en el último minuto. Fútbol champán, podemos decir, bueno, hoy no tanto, es cierto, pero bueno, debido al contexto en el que se jugó, con la cancha como estaba y como es siempre jugar en La Paz es muy complicado, creo yo que Ecuador ha hecho un gran partido, mucho desgaste, se tiró de cabeza en cada pelota, me quedo con el buen partido de los 3 jugadores de atrás, de Pacho, de Torres y de Hincapié, nace una saga inamovible para mí, estos 3 muchachos si están al 100% físicamente tienen que jugar siempre y así todo, si tenés algún problema lo tenés a Arboleda en el banco suplente. Así que está teniendo un equipazo la selección ecuatoriana y se dan cuenta en el sentido de que Ecuador últimamente sale de memoria a jugar los partidos. ¿Y a qué me refiero con sale de memoria? Es que ya tiene un 11 inicial, ya tiene a los 11 jugadores que van a salir. Pueden cambiar algunos laterales, en este caso no está Pervis, no jugó Ángelo Preciado hoy, por ejemplo. Y en la mitad de la cancha puede entrar Grueso, puedes entrar Cifuentes, hoy jugó Cifuentes, de hecho, con Moy y Kendry Páez. Pero hay una columna vertebral que ya está sentada y que no va a cambiar. Así que, como les dije, contentísimo por el presente que está teniendo la selección ecuatoriana, que hoy ganó nuevamente, mereció ganar. Con este resultado se pone con 3 unidades, está ganando Chile en estos momentos, así que Ecuador queda en sexta posición, hoy en día clasificando derecho al Mundial con 3 unidades. Venezuela está perdiendo con Brasil, por lo tanto queda séptimo en repechaje y Perú queda octavo con 1 punto nada más, fuera de toda posibilidad. Paraguay y Bolivia, último y anteúltimo en las eliminatorias. Así que queda mucho por delante, pero bueno, de a poquito se empieza a acomodar la selección ecuatoriana que corrió en desventaja, porque hoy en día tendría que estar con 6 unidades. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? El fútbol es así que ojalá que no los lamente el día de mañana esos 3 puntos la selección ecuatoriana. Yo creo que no, porque futbolísticamente está muy bien y creo que hoy en día es la tercera fuerza del fútbol sudamericano. Así que gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau.